Jonathan Carter era uno de los hombres de negocios más influyentes de Los Ángeles. Su imperio multimillonario, que abarcaba hoteles de lujo y casinos exclusivos, atraía no solo a los huéspedes adinerados, sino también a políticos de alto rango, fuerzas del orden y miembros del crimen organizado. Bajo su control, la ciudad se convirtió en un lugar donde no solo se podía hacer dinero, sino también obtener beneficios personales a cualquier costo. Sin embargo, Jonathan no se conformaba solo con los bienes materiales. Sus conexiones e intrigas trascendían el ámbito empresarial, y se sentía invencible, creyendo que nada ni nadie podría derribarlo. La influencia de Jonathan era vasta y sus ambiciones, inmensas. Tenía amigos poderosos, pero también enemigos dispuestos a destruir todo lo que había construido. Aunque su vida parecía estar gobernada por la estabilidad de su imperio, en el fondo existía una creciente sensación de inseguridad. A pesar de sus logros, siempre hubo una parte de él que temía perder todo. Y las intrincadas redes de poder en las que se movía no solo lo mantenían a la cima, sino también rodeado de amenazas invisibles. El mundo en el que habitaba, con su brillo de opulencia y lujo, también estaba lleno de traiciones y conspiraciones que se tejían en las sombras. A pesar de la brillantez de su ascenso al poder, Jonathan no era ajeno a la ambición desmedida y la avaricia. En su mente, los demás solo existían para ser utilizados como piezas en su juego. A medida que pasaba el tiempo, se fue convirtiendo en un hombre cada vez más frío, calculador y distante. Su ego creció a la par con su fortuna, y se convenció de que nadie podría quitarle el lugar que había conquistado con tanto esfuerzo. Lo que no sabía era que su propia debilidad, camuflada en su confianza extrema, lo estaba llevando hacia su propio colapso. Los movimientos estratégicos que había hecho en su vida se transformaron en una red de relaciones y acuerdos que, en su afán por protegerse y consolidarse, lo dejaban vulnerable. Aunque se rodeaba de personas que parecían ser sus aliados, el desdén que sentía por ellos le impedía ver los peligros que se aproximaban. En su mente, los demás no eran nada más que piezas intercambiables. Sin embargo, había algo que no estaba contemplando: el costo de sus propios errores y el precio que otros estaban dispuestos a pagar para derrocarlo. A medida que los días pasaban, su mundo comenzaba a mostrar grietas. El miedo a la vulnerabilidad lo acechaba, pero su arrogancia lo cegaba. Nadie estaba tan cerca de su caída como él pensaba, y lo que parecía una vida perfecta, basada en la apariencia de poder, comenzaba a desmoronarse lentamente. Con su confianza puesta en las redes de poder que había tejido, Jonathan no vio venir el peligro que se estaba gestando desde dentro. Y así, mientras él se mantenía firme en su creencia de que todo estaba bajo control, la atmósfera a su alrededor se cargaba de tensiones que amenazaban con romper la calma aparente. Este primer capítulo marca el inicio de una serie de eventos que llevarán a Jonathan, a través de decisiones imprudentes y arrogantes, a enfrentarse a las consecuencias de su propia ambición desmedida. En su mundo de lujo y poder, donde todo parecía posible, él estaba a punto de descubrir que, al final, nada es tan seguro como parece. La caída de su imperio, aunque aún lejana, comenzaba a perfilarse en el horizonte. Sarah Carter, la esposa de Jonathan, era una mujer astuta que había aprendido a manejar el arte de la ilusión. En la superficie, su matrimonio con Jonathan parecía perfecto, la imagen de una pareja exitosa y elegante que compartía una vida de lujo. Sin embargo, Sarah entendía muy bien que su relación no se basaba en el amor ni en los sentimientos profundos, sino en la estabilidad y el beneficio mutuo. La seguridad que le brindaba el poder de Jonathan era lo que realmente la mantenía a su lado. Desde el momento en que se unió a él, Sarah había comprendido que el verdadero valor de este matrimonio no residía en los momentos románticos, sino en lo que podía obtener de él. Mientras Jonathan se sumergía en sus negocios y conexiones, Sarah se encargaba de mantener las apariencias y de administrar con precisión su lugar en el mundo de los ricos y poderosos. Las numerosas infidelidades de Jonathan no la afectaban. No importaba cuántas mujeres pasaran por su vida.
Sara sabía que nada iba a romper el lazo que había forjado con él, porque ese lazo no estaba basado en sentimientos, sino en un contrato tácito de poder y seguridad. No obstante, Sara no era ingenua. A lo largo de los años, había ido observando con atención cómo su esposo, al que ella veía como el pilar de su vida, comenzaba a mostrar grietas en su armadura. Las señales de vulnerabilidad que Jonathan comenzaba a emitir no pasaron desapercibidas para ella. Lo que en un principio parecía ser una vida perfecta, estaba perdiendo su brillo a medida que el hombre en el que confiaba más comenzaba a perder el control. Sara percibía que las amenazas hacia él aumentaban, y con ellas, la posibilidad de que su estabilidad se viera comprometida. Aunque la situación parecía estar bajo control, Sara sabía que la gente como Jonathan nunca estaba realmente a salvo, y ella había sido testigo de cómo las estructuras de poder más sólidas pueden desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Fue entonces cuando sus pensamientos comenzaron a girar hacia un solo objetivo: mantenerse en la cima sin importar el costo. Sara no se consideraba una víctima en este escenario. Por el contrario, veía a Jonathan como el líder de un reino que estaba a punto de caer. Si él caía, ella debía estar preparada para emerger con aún más poder. Mientras él se sumergía en su propia caída, ella debía encontrar la manera de preservar lo que le quedaba y, si era necesario, tomar las riendas del imperio que había construido. No quería que la caída de Jonathan la arrastrara con él. En su mente, la opción de dejarlo no era un acto de venganza ni de resentimiento, sino una estrategia calculada para garantizar que no perdiera lo que tanto le había costado obtener. Para ella, el plan estaba claro. Si la situación se desmoronaba, debía ser ella quien emergiera intacta. Jonathan había estado demasiado distraído con su propio ego y con las mujeres que venían y se iban de su vida. Sara, en cambio, siempre había sido una estratega. A lo largo de los años, había ido acumulando poder silenciosamente, y su momento para actuar estaba cerca. A medida que Jonathan se adentraba en aguas turbulentas, Sara sabía que su paciencia sería clave. Ella no iba a permitir que su imperio se desmoronara sin aprovechar la oportunidad. Con una calma calculada, comenzó a observar cada movimiento que hacía su esposo, cada decisión que tomaba, cada conexión que se rompía. Sabía que el momento adecuado para actuar llegaría, y cuando lo hiciera ella estaría lista. El juego de poder en el que se encontraba no era para los débiles, y Sara era cualquier cosa menos débil. Amantha Clark era una joven que acababa de aterrizar en el mundo de Los Ángeles, pero sus ambiciones no tardaron en quedar claras para todos los que la rodeaban. No era simplemente una modelo atractiva. Amantha tenía algo mucho más grande en mente, y estaba dispuesta a usar su belleza, inteligencia y encanto para alcanzar sus objetivos. Su llegada al círculo de Jonathan Carter no fue casualidad, y desde el momento en que lo conoció, supo que era la puerta de entrada a un mundo que siempre había deseado conquistar. Amantha no era la típica mujer dispuesta a ser solo una pasajera en la vida de un hombre adinerado, y mucho menos una amante olvidada. Ella no buscaba solo pasar el tiempo en la opulencia de los hoteles de lujo o en las fiestas exclusivas. Lo que buscaba era mucho más que eso. Un lugar legítimo y permanente en el negocio de Jonathan, un acceso real a su imperio. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, Amantha vio en Jonathan una oportunidad dorada, una vía para conseguir poder, influencia y una posición que le permitiese no solo brillar en la superficie, sino ser parte activa del engranaje que movía ese mundo. Su estrategia era clara: usar su atractivo y su ambición para ganar terreno poco a poco, acercándose a Jonathan y ganándose su confianza, hasta que no pudiera prescindir de ella. Amantha no era una mujer de intereses superficiales. Su juego iba mucho más allá de una simple relación pasajera. Cada conversación, cada encuentro, cada gesto fue calculado con precisión. Sabía lo que quería y no temía ir tras ello con la determinación de quien sabe que el éxito se alcanza con estrategia, no con suerte. Con el tiempo, Jonathan comenzó a sentir que Amantha no solo estaba interesada en la compañía de Jonathan,
sino también en entender mejor sus decisiones y aprender sobre los negocios en los que estaba involucrado. A medida que pasaba el tiempo, su conexión con Jonathan crecía, y ella se interesaba genuinamente por entender cómo se manejaban las negociaciones y los proyectos que él llevaba a cabo. Al principio, él disfrutaba de su atención, de la emoción que Amantha le brindaba, pero a medida que ella comenzaba a hacer preguntas sobre sus empresas y mostraba un interés genuino en las complejidades de su vida profesional, Jonathan empezó a sentirse incómodo. No era un hombre acostumbrado a que le cuestionaran, mucho menos a que una mujer le exigiera más que solo su tiempo. Lo que Amantha comenzaba a pedirle no era solo lujo ni atenciones, sino una verdadera participación en las decisiones del negocio, un lugar que no se podía ganar por su apariencia, sino por su capacidad de influir y manejar los hilos invisibles de poder que Jonathan había tejido durante años. Para Jonathan, esa solicitud fue un desafío que no estaba dispuesto a aceptar sin luchar. Su mundo había sido siempre controlado por él mismo, y nadie, ni siquiera Amantha, podría arrebatarle esa autonomía. Sin embargo, para Amantha, ese mismo desafío representaba la oportunidad que había estado esperando. No estaba dispuesta a ser simplemente una pieza decorativa en su vida, una amante ocasional. Ella quería más, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Mientras Jonathan trataba de ignorar sus demandas, Amantha se volvía más audaz, más directa en sus peticiones. Pronto, el ambiente en el que se movían comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como una relación de placer se transformaba en una batalla silenciosa por el poder. Amantha sabía que si quería ganar, debía jugar sus cartas con inteligencia, sin mostrar sus verdaderas intenciones hasta el momento en que fuera demasiado tarde para que Jonathan pudiera detenerla. Cada día, su influencia sobre él se iba consolidando un poco más, mientras Jonathan, cegado por su propio orgullo, no se daba cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación que había creado. La joven modelo sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no podía dar marcha atrás. Su ambición la impulsaba, y cada paso que daba la acercaba más a su objetivo. La lucha por el poder estaba en marcha, y el tablero de juego estaba siendo preparado para una serie de movimientos que cambiarían la vida de todos los involucrados. Al principio, Jonathan disfrutaba de su relación con Amantha. La joven era un soplo de aire fresco en su vida, una mezcla de belleza, inteligencia y ambición que lo mantenía intrigado y entretenido. Le ofrecía algo que su esposa Sara no podía darle, una sensación de emoción y juventud que le era cada vez más esquiva en su matrimonio. Los lujos que le brindaba, los momentos de escapismo en hoteles exclusivos y cenas en los mejores restaurantes de la ciudad, le daban la sensación de ser alguien importante, alguien que dominaba el mundo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Jonathan comenzó a darse cuenta de que la relación con Amantha no era tan simple como una simple aventura. Ella no era una mujer dispuesta a quedarse en las sombras de su vida, disfrutando de su atención mientras vivía en su mundo de lujo y poder. Amantha quería más, mucho más. No solo quería ser su amante, quería ser una parte integral de su imperio, influir en las decisiones que tomaba y tener acceso a las áreas de su negocio que hasta entonces le habían estado vedadas. Empezó a presionar a Jonathan, exigiendo que la incluyera en las negociaciones de su imperio empresarial, que le diera un papel más visible en la gestión de sus propiedades y que la hiciera partícipe de las decisiones clave. Jonathan, que siempre había sido el centro de su propio universo, no estaba preparado para compartir su poder con nadie, y mucho menos con una mujer joven, que parecía tener sus propios planes. Aunque al principio le dio ciertos lujos y favores, pronto se dio cuenta de que Amantha no estaba satisfecha con esos gestos. Quería más, quería control. Esto comenzó a inquietar a Jonathan, pues veía cómo su control sobre su vida y su negocio comenzaba a desmoronarse poco a poco. No estaba dispuesto a ceder ante una mujer que, en su mente, solo debía ser un pasatiempo, no una socia. Sin embargo, Amantha no iba a detenerse. Su ambición no conocía límites, y su deseo de obtener poder dentro del círculo de Jonathan solo crecía.
Comenzó a usar sus encantos, su inteligencia y sus contactos para presionar más y más, convirtiéndose en una presencia cada vez más importante en la vida del millonario. Jonathan trataba de mantener la calma, pero no podía evitar sentir que estaba perdiendo el control sobre la situación. El hecho de que Amantha no se contentara con ser una mera amante lo descolocaba. No sabía cómo manejar a alguien que no solo deseaba su atención, sino que también quería influir directamente en su negocio. Para él, la relación con Amantha había comenzado siendo una distracción, pero ahora se estaba convirtiendo en una amenaza para su propio imperio. En lugar de verla como una joven divertida con la que podía pasar el rato, Jonathan empezó a verla como una persona que lo desafiaba de maneras que no había anticipado. Lo peor de todo era que no podía simplemente deshacerse de ella. El vínculo que habían establecido era demasiado fuerte, y el interés que Amantha mostraba en sus negocios se estaba convirtiendo en algo peligroso. A medida que pasaban los días, Jonathan comenzaba a sentirse cada vez más atrapado en su propia red. Amantha no solo lo quería a él, lo quería a su mundo, y ahora él estaba comenzando a ver la realidad de lo que eso implicaba. Mientras tanto, Amantha, al darse cuenta de que Jonathan no iba a darle lo que quería de inmediato, comenzó a intensificar su estrategia. Cada acción, cada palabra, estaba pensada para hacerle sentir a Jonathan que ella era irreemplazable. Su capacidad para manipularlo a través de sus emociones y su deseo de control era cada vez más evidente. Y Jonathan, aunque resistido al principio, comenzó a cuestionarse si realmente podía seguir ignorando a Amantha. Pero algo en su interior no le permitía rendirse tan fácilmente. Aunque comenzaba a darse cuenta de lo arriesgada que era la situación, Jonathan no estaba dispuesto a perder el control tan fácilmente. Sin embargo, a medida que Amantha aumentaba la presión, el riesgo de que su mundo se viniera abajo aumentaba cada vez más. Mientras Jonathan luchaba por mantener el control de su relación con Amantha, la situación comenzó a escalar de manera inesperada, cuando Sarah recibió información sensible, que podría arruinar la imagen pública de su esposo. No era solo un rumor o un simple chisme, sino evidencias concretas que incluían fotos comprometedoras, mensajes privados y detalles sobre los encuentros furtivos entre Jonathan y Amantha. Sarah se encontró con un dilema complicado ante sus ojos, pero en lugar de mostrar una reacción emocional inmediata, como lo haría cualquier otra esposa, ella mantuvo una calma fría y calculada. A lo largo de los años, Sarah había aprendido que las emociones eran un lujo que no podía permitirse en su mundo de poder, y sabía que esta información no solo era un revés para su esposo, sino una oportunidad para ella de ganar aún más control sobre su destino. Ella entendió perfectamente que, si utilizaba esta información con astucia, podría cambiar el rumbo de la situación y convertirla en su beneficio. Sin embargo, Sarah no era una mujer impulsiva. No se apresuró a actuar, sino que comenzó a trazar un plan. Aunque a su alrededor todo comenzaba a desmoronarse, ella mantenía la serenidad de una estratega experimentada. En lugar de confrontar a Jonathan de inmediato, decidió estudiar sus opciones. Evaluar la mejor forma de sacar provecho de esta crisis que, de otro modo, podría acabar con su posición de poder. Mientras Jonathan seguía preocupado por los avances de Amantha, él no sabía que su esposa había descubierto todo, ni que Sarah estaba contemplando la posibilidad de dejarlo. Pero lo haría de una manera que no implicara perder lo que tanto le había costado conseguir. En su mente, salir del matrimonio no significaba perder, sino más bien garantizar que ella seguiría siendo una figura de influencia. Sarah sabía que este matrimonio, aunque en su mayoría careciera de afecto, le había proporcionado poder, riqueza y un lugar privilegiado en la sociedad. Si ella lo abandonaba, quería asegurarse de que esa salida le dejara a salvo. El objetivo de Sarah no era la venganza, sino la preservación de su estatus. Ella entendía que el mundo en el que vivían era despiadado, y no iba a permitir que las circunstancias la dejaran fuera del juego. Con calma, Sarah comenzó a planificar cómo hacerle saber a Jonathan que ella también tenía el control.
No necesitaba las emociones para llevar a cabo su plan. Solo necesitaba acción y precisión. Mientras tanto, la presencia de Amantha se iba tornando más peligrosa para Jonathan, ya que la joven modelo, al enterarse de que sus relaciones estaban siendo descubiertas, comenzó a jugar su propia carta de poder. A medida que Amantha se daba cuenta de que su vínculo con Jonathan estaba siendo observado de cerca, también comprendió que la única manera de asegurar su lugar en el mundo de los negocios de Jonathan era presionarlo más. Y así, en medio de este caos, Sara observaba con detenimiento todos los movimientos, esperando el momento adecuado para intervenir. La información que ella poseía no era solo un hecho aislado, sino una herramienta estratégica, y sabía cómo usarla a su favor. Ella no estaba dispuesta a ser una víctima en este juego, sino que iba a ser quien tomara las riendas del destino que hasta entonces había compartido con Jonathan. La situación se volvía cada vez más compleja y peligrosa, pero Sara, como siempre, estaba preparada para navegar en aguas turbulentas, sin perder la compostura. Mientras tanto, Jonathan, inmerso en su propia lucha con Amantha, no era consciente de la tormenta que se estaba gestando en su casa, donde su propia esposa estaba trazando una jugada que podría cambiarlo todo. Para Sara, lo más importante era asegurarse de que el final de esta historia no la dejara fuera del poder, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Amantha, al darse cuenta de que su relación con Jonathan estaba siendo descubierta, sintió que su plan comenzaba a desmoronarse. No podía permitirse ser una víctima en esta guerra de poder, por lo que decidió tomar cartas en el asunto de una manera aún más directa y radical. Sabía que Jonathan no se atrevería a exponer públicamente sus vínculos con ella, y por lo tanto aprovechó esa vulnerabilidad. Lo que Amantha comenzó a hacer fue reunir aún más pruebas incriminatorias, no solo sobre su relación con Jonathan, sino también sobre ciertos aspectos turbios de su negocio que podrían poner en peligro su reputación y su imperio. Empezó a recopilar mensajes comprometidos, fotos privadas e incluso documentos que revelaban las conexiones más oscuras de Jonathan, con personas influyentes fuera del ámbito empresarial. Amantha sabía que mientras más información tuviera, más fuerte sería su posición para exigir lo que realmente quería. Esta vez no sería una simple amenaza vacía. Esta vez, ella estaba decidida a hacer que Jonathan cayera a sus pies. Con una determinación feroz, Amantha empezó a contactar con personas de su entorno, incluso algunos antiguos socios de Jonathan, dispuestos a usar la información que ella poseía a cambio de algo de poder. Amantha empezó a recopilar información importante que no solo mostraba la complejidad de la vida personal de Jonathan, sino que también revelaba algunas de las decisiones difíciles que había tomado en el ámbito empresarial. Con este conocimiento, se vio en una posición en la que podía influir de manera positiva, pero también enfrentaba la responsabilidad de actuar con cautela. Era la carta maestra que había estado esperando. Mientras tanto, Jonathan, a pesar de sentirse cada vez más acosado por las demandas de Amantha, trataba de manejar la situación con la misma arrogancia con la que había controlado su imperio durante años. No quería que Amantha lo presionara, pero la joven modelo parecía estar jugando un juego mucho más grande del que él estaba dispuesto a reconocer. En lugar de someterse a sus demandas, Jonathan trató de ignorarlas, lo que resultó ser un error fatal. No entendía que ella no se detendría hasta obtener lo que quería. En lugar de ceder, empezó a menospreciarla, creyendo que la relación era solo una distracción, y que su poder era lo suficientemente grande como para que nadie pudiera desafiarlo. Sin embargo, esa actitud lo hizo subestimar la determinación de Amantha, y fue allí cuando ella comenzó a volverse aún más peligrosa. Sabía que Jonathan no quería un escándalo, y eso era exactamente lo que ella estaba dispuesta a crear. Decidida a ir hasta el final, Amantha, consciente de la situación, decidió usar la información que había reunido como una forma de influir en las decisiones de Jonathan. En lugar de recurrir a amenazas explícitas, comenzó a ejercer presión para que Jonathan reconsiderara sus acciones y buscara una solución que beneficiara a todos los involucrados,
mientras mantenía la posibilidad de una resolución sin escándalos. Jonathan, aunque confiado en su poder, comenzó a sentir el peso de la amenaza de Amantha. No estaba preparado para enfrentarse a una mujer tan decidida, tan astuta. En su mente, no podía permitir que su vida cayera en manos de alguien como ella, pero al mismo tiempo, no sabía cómo contrarrestar sus movimientos. En el fondo, sabía que cualquier acción en falso podría ser devastadora. Su mundo, que hasta entonces había parecido sólido como una roca, comenzaba a tambalear. Jonathan no podía ignorar el hecho de que había subestimado a Amantha, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su arrogancia. En este momento, la batalla por el poder ya no se libraba solo entre ellos, sino que involucraba una red de mentiras, traiciones y chantajes que amenazaban con destruir todo lo que Jonathan había construido. La joven modelo, lejos de rendirse, sabía que esta era su oportunidad para tomar el control total y desplazar a Jonathan, quien ya no parecía tan invencible. Con el haz de la información en sus manos, Amantha tenía la ventaja, pero la pregunta seguía siendo, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para obtener lo que quería? El punto de inflexión llegó cuando uno de los hombres más cercanos a Jonathan, alguien en quien confiaba plenamente, se vio envuelto en un escándalo que involucraba documentos comprometidos que Amantha había conseguido. Este hombre, que había sido clave en las operaciones financieras de Jonathan, estaba ahora en el centro de una tormenta que amenazaba con derribar toda su estructura. La información que Amantha había reunido no solo afectaba su vida personal, sino que también tenía el poder de destrozar su imperio empresarial. Jonathan, al darse cuenta de que alguien dentro de su círculo había sido el eslabón débil, comenzó a sentirse verdaderamente vulnerable por primera vez en años. No solo se trataba de su relación con Amantha, sino de una red de traiciones que lo rodeaba y que ponía en peligro su estabilidad. La lealtad de las personas que creía inquebrantable se desmoronaba, y Jonathan se dio cuenta de que sus enemigos ya no solo estaban fuera de su esfera de influencia, sino dentro de ella. Fue entonces cuando comenzó a comprender lo profundo de la amenaza que se cernía sobre él. Cada uno de los movimientos que había hecho, cada alianza que había formado, cada decisión tomada con base en su arrogancia, ahora parecían haberle dejado abiertas las puertas a su caída. Amantha, al darse cuenta de que la situación de Jonathan comenzaba a volverse aún más crítica, decidió jugar su última carta. No solo había recopilado pruebas, sino que las estaba distribuyendo de manera estratégica, asegurándose de que los documentos llegaran a las personas adecuadas. De manera casi imperceptible, comenzó a filtrar la información a los medios de comunicación y a aquellos que aún tenían poder dentro del círculo de Jonathan. La noticia de su conexión con actividades sospechosas empezó a correr, y el efecto dominó fue inmediato. En cuestión de días, la imagen de Jonathan comenzó a tambalear, y con ella, su imperio. Sin embargo, Jonathan no iba a rendirse tan fácilmente. En lugar de sucumbir al miedo, reunió a los pocos aliados que le quedaban y trazó un plan para recuperar el control. Decidió tomar medidas drásticas para eliminar cualquier amenaza interna, comenzando con las personas que creía que habían sido las responsables de filtrar información crucial. La lealtad se había vuelto cada vez más incierta, y Jonathan no podía permitirse ser visto como débil en un momento tan crítico. No podía darse el lujo de esperar más. Sabía que debía actuar rápido para evitar que su imperio se desintegrara por completo. A medida que el círculo cercano de Jonathan se fragmentaba, las tensiones aumentaban. Cada movimiento, cada decisión que tomaba, se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Mientras tanto, Sarah, observando todo desde las sombras, sabía que el momento de intervenir había llegado. Había sido paciente y estratégica todo este tiempo, esperando que las piezas se colocaran en su lugar. Ahora, entendía que la caída de Jonathan era inevitable. Consciente de que las opciones de Jonathan se reducían cada vez más, Sarah se preparaba para dar su siguiente paso. Uno que no solo garantizaría su supervivencia,
sino que le permitiría tomar el control de la situación. A pesar de que las aguas turbulentas amenazaban con ahogar a Jonathan, Sara no iba a permitir que la tormenta la arrastrara también. Mientras él luchaba por mantener su posición, ella comenzaba a hacer su jugada para salir del juego con todo lo que había perdido. En este contexto de caos y traiciones, Amantha continuaba con su jugada maestra, sin importar quién cayera en el camino. La situación se había tornado más peligrosa de lo que Jonathan había anticipado, y él ya no estaba seguro de si podría recuperar el control o si, de hecho, ya era demasiado tarde. El punto de no retorno estaba cerca, y lo que parecía ser el principio del fin para Jonathan, también se convertía en la oportunidad que todos los involucrados estaban esperando. Jonathan, atrapado en su propio juego de poder, finalmente se dio cuenta de que sus acciones pasadas estaban cobrando su precio. Con cada vez más aliados volviéndose en su contra, su mundo empezaba a derrumbarse de forma imparable. Mientras sus empresas caían en picada y las filtraciones de información continuaban alimentando el escándalo, Jonathan, acostumbrado a ser el que controlaba el destino de todos a su alrededor, se veía ahora impotente ante la vorágine que él mismo había desatado. La sensación de que ya no podía confiar en nadie lo sumió en una profunda paranoia. A medida que su imperio se desmoronaba, se dio cuenta de que había sido ciego, de que no había anticipado la magnitud de las traiciones que se cernían sobre él. Amantha, al parecer, había ganado la partida. Sabía que cada revelación que había hecho era un golpe mortal al corazón de Jonathan, y ella no tenía intención de detenerse. La información que poseía ahora era más que suficiente para derribar no solo su reputación, sino su fortuna. Y Jonathan, desesperado por recuperar algo de control, intentaba aferrarse a cualquier esperanza de salvar lo que quedaba de su legado. Sin embargo, sus intentos eran inútiles. Sus últimos intentos de reestructurar su imperio y de eliminar a aquellos que consideraba traidores solo empeoraban la situación. Cuanto más trataba de apretar las riendas, más se le escapaban. Los rumores sobre su caída ya estaban fuera de su control, y las personas que una vez habían sido sus aliados se estaban alineando con aquellos que veían una oportunidad en su destrucción. La percepción de invulnerabilidad que había construido con tanto esfuerzo se había evaporado, y lo único que quedaba era el eco de un hombre que había jugado demasiado y había perdido. Mientras tanto, Sara observaba la situación con una calma inquietante. Había sido paciente. Había esperado que Jonathan se hundiera en su propia arrogancia, y ahora el momento de actuar se acercaba. Con el imperio de su esposo en ruinas, Sara sabía que su posición era la única que aún mantenía algo de poder. Sin embargo, sus planes no eran tan simples como dejar que Jonathan se desmoronara. Ella había tomado la decisión de no solo separarse de él, sino de asegurar su propio futuro en este nuevo escenario. Mientras Jonathan se hundía en la desesperación, ella sabía que su papel debía ser tomar las riendas de la situación de una manera que la dejara completamente intacta. No iba a perder lo que había logrado. En cambio, ella lo aprovecharía al máximo. A medida que las piezas del rompecabezas se ajustaban, Sara estaba a punto de hacer su movimiento. No solo pensaba en escapar con lo que le correspondía, sino en tomar el control de lo que quedaba de la fortuna de Jonathan. No necesitaba vengarse, necesitaba ser la vencedora, y para ello debía asegurarse de que el fracaso de Jonathan no la arrastrara junto con él. Mientras tanto, Amantha, que parecía haberlo logrado todo, comenzaba a enfrentarse a una realidad diferente. El poder que había buscado, que había adquirido a través de su astucia y manipulaciones, ya no tenía el mismo brillo. Aunque había conseguido exponer las debilidades de Jonathan, algo se había roto dentro de ella. La lucha por el poder había dejado de ser una cuestión de ambición, y ahora se trataba de mantener lo que había ganado. Había subido tan alto en su juego que cualquier paso en falso podría derribarla también. A medida que la situación se volvía más compleja, Amantha comenzó a comprender que la victoria no solo se medía por el control, sino por cómo se manejaba el caos. La ironía era que, al igual que Jonathan,
ella también se encontraba atrapada en un sistema de traiciones y manipulaciones que no había previsto. La caída de Jonathan, en lugar de ser una victoria absoluta para Amantha, se convertía en una reflexión amarga sobre los límites del poder y los peligros de jugar con las vidas de otros. Mientras tanto, la lucha por el control que había comenzado como una batalla entre Jonathan, Sarah y Amantha se estaba convirtiendo en una guerra de supervivencia, donde el verdadero enemigo no era solo el otro, sino el propio precio que cada uno había pagado por su ambición. La situación de Jonathan se volvía cada vez más desesperada a medida que sus intentos por recuperar el control de su imperio eran cada vez más infructuosos. La caída de su reputación era un hecho irreversible, y los rumores se habían convertido en una tormenta imparable que arrastraba todo a su paso. En medio de este caos, Sarah, con una frialdad calculada, observaba cómo se derrumbaba el mundo de su esposo y entendía que la oportunidad para hacer su movimiento había llegado. Había sido paciente. Había esperado el momento perfecto para actuar. Y ahora que Jonathan estaba al borde del colapso, sabía que podía tomar el control sin que nadie pudiera detenerla. Con la caída de su esposo, Sarah no solo tenía la posibilidad de separarse, sino de asegurarse de que su futuro estuviera asegurado, sin importar las ruinas en las que quedara el legado de Jonathan. No solo había sido su esposa en la vida personal, sino que también había compartido con él los secretos más oscuros de su negocio, y eso le otorgaba un poder que ahora podía usar a su favor. Mientras Jonathan trataba de mantener una apariencia de control, la verdad es que estaba completamente solo. Sus antiguos aliados se alejaban uno tras otro, y la realidad lo golpeaba con fuerza. En ese momento, Sarah, observando desde las sombras, decidió que lo mejor era no solo alejarse de él, sino también tomar lo que le pertenecía. No sería una huida sin más. Ella tomaría lo que había ganado y, si fuera necesario, lo que quedaba del imperio de Jonathan, para garantizar que nunca perdiera su lugar en la alta sociedad. A medida que las piezas de su plan comenzaban a encajar, Sarah sabía que no se trataba de vengarse, sino de preservar lo que le pertenecía por derecho. Sabía que, en este mundo despiadado, solo sobrevivirían aquellos que supieran cómo jugar el juego, y ella estaba dispuesta a ser la vencedora, sin importar lo que hubiera que sacrificar en el camino. Mientras tanto, Amantha, que había logrado lo que parecía ser la victoria definitiva, se encontraba con una realidad incómoda que no había anticipado. El poder que había conseguido había comenzado a desvanecerse, y las ambiciones que la habían impulsado a tomar riesgos ahora se volvían contra ella. Aunque había obtenido la atención y la influencia que deseaba, algo dentro de ella comenzó a vacilar. Al principio, todo había sido claro, una lucha por el control, una estrategia calculada que la llevó a jugar sus cartas con precisión. Sin embargo, al obtener lo que quería, comenzó a darse cuenta de que el precio de la victoria era más alto de lo que había imaginado. Jonathan ya no era un hombre invencible, pero la sombra de su caída comenzó a afectar a todos los que se habían acercado demasiado a su mundo. Amantha, al igual que Sarah, se encontraba atrapada en una situación en la que las consecuencias de sus acciones no podían preverse. Lo que había comenzado como una oportunidad para ganar poder se transformaba en una trampa, y ahora, lo que había conseguido no parecía tan deseable. La lucha por el poder había dejado de ser un juego, y Amantha se encontraba cara a cara con las repercusiones de su propia ambición. En su mente, la victoria parecía estar al alcance, pero el precio que había pagado para llegar hasta allí comenzaba a pesar demasiado. Mientras Sarah trazaba su propio plan y Jonathan intentaba inútilmente recuperar lo que había perdido, Amantha se encontraba en una encrucijada. Su victoria estaba vacía y el caos en el que se encontraba había comenzado a devorarla por dentro. Sin embargo, nadie de los tres podía prever que el verdadero coste de sus ambiciones sería la destrucción de sus propias vidas, un precio que, aunque pagado en silencio, comenzaba a sonar en cada uno de sus movimientos. La caída de Jonathan fue rápida y devastadora.
Lo que antes parecía un imperio sólido comenzó a desmoronarse cuando las relaciones y las decisiones clave que había tomado empezaron a derrumbarse. Las alianzas que había formado se desintegraron, y lo que había construido con tanto esfuerzo se desplomó bajo el peso de los desafíos internos y externos. Sus antiguos aliados lo abandonaron, los socios comerciales lo dejaron de lado, y sus propios empleados lo miraban con desdén, sabiendo que su reinado ya no era más que un recuerdo de lo que alguna vez fue. La imagen pública de Jonathan ya no tenía la misma fortaleza, y aunque intentó aferrarse a lo que quedaba, era evidente que había perdido el control de su propio destino. Mientras todo esto sucedía, Sara se mantenía firme en su estrategia, observando cómo su marido caía de manera estrepitosa. Con calma y precisión, ella ya había logrado mantenerse al margen, sabiendo que el momento de su intervención llegaría, pero sin prisa. Ahora que Jonathan ya no tenía poder, ella se encontraba en una posición ideal para reclamar todo lo que le pertenecía. Mientras él se desmoronaba, ella estaba lista para reconstruir su propia fortaleza. La caída de su esposo no fue un desastre para ella, sino una oportunidad. Había sido la esposa leal durante todos esos años, pero no por amor, sino por conveniencia. Y ahora que todo estaba colapsando, Sara podía salir de esta situación intacta, más poderosa que nunca. Sabía que la mejor manera de asegurar su futuro era salir con todo lo que pudiera obtener, sin remordimientos. A medida que se acercaba el momento de hacer su jugada, Sara entendió que había algo más en juego, su propio poder personal. En el proceso de destrucción de Jonathan, ella había ganado algo mucho más importante que la riqueza o el estatus, el control sobre su propio destino. Mientras tanto, Amantha, quien al principio parecía haber ganado la partida, se encontraba sola, sin nada que le asegurara su lugar en el mundo al que había intentado acceder. El poder que había alcanzado se desmoronaba, y el precio que había pagado por ello le estaba pasando factura. Jonathan, aunque en su caída, seguía siendo una pieza valiosa en el juego que Amantha había iniciado. Sin embargo, el control que había ganado sobre él no se tradujo en una victoria absoluta. Lo que Amantha no había anticipado fue que, al igual que Jonathan, ella también era vulnerable en este juego de ambiciones desmedidas. Ahora que su influencia sobre él ya no tenía la misma fuerza, se dio cuenta de que su posición era inestable y que las consecuencias de sus propias acciones la estaban alcanzando. Su victoria, que en un principio parecía prometedora, era ahora solo una sombra de lo que había imaginado. En su mente, Amantha trataba de encontrar una manera de retomar el control, pero las fuerzas en juego eran más poderosas que su deseo de poder. Mientras tanto, Jonathan, ahora completamente despojado de su imperio, se encontraba ante la dura realidad de que todo lo que había construido se había desmoronado. Sus relaciones se habían roto, su riqueza se había evaporado, y la única opción que le quedaba era aceptar su caída. A medida que se enfrentaba a la devastación de su vida, se dio cuenta de que su lucha por el poder lo había llevado a la ruina. Sara, al final, había logrado lo que había querido sin perder nada en el proceso. Y Amantha, aunque había jugado sus cartas con astucia, se encontraba ahora atrapada en una red de mentiras y manipulaciones que la había dejado vacía. Así, los tres, cada uno en su propia manera, se encontraron al final no con las recompensas que habían buscado, sino con la amarga realidad de que sus ambiciones habían destruido lo que más valoraban: el control sobre sus propias vidas. En su afán de alcanzar el poder, ninguno de ellos había previsto el alto precio que tendrían que pagar. Y en este juego de poder, solo uno salió victorioso: la vida misma, que continuó su curso sin importar las ruinas que dejaron atrás. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales.
Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.